Nunca pensé que, a mis 62 años, la vida todavía guardara secretos capaces de sacudirme hasta los huesos. Creía conocer cada sombra de mi casa, cada mirada de Ricardo, cada esquina de nuestro pasado, pero bastó abrir una puerta olvidada para sentir que el suelo bajo mis pies se resquebrajaba, como si toda mi existencia hubiese estado sostenida por una mentira. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a llevar esta historia a más personas que quizás también necesiten oírla. Recuerdo que esa mañana el aire de Valencia era denso, impregnado del olor a humedad y a hierro viejo que se desprendía de los portones oxidados del barrio. Caminé hasta el garaje heredado con la calma de quien espera polvo y silencio, sin imaginar que lo que aguardaba detrás de esas paredes me obligaría a mirar a mi difunto esposo con otros ojos. El llavero temblaba en mi mano, como si ya presintiera lo que estaba a punto de suceder. Al girar la cerradura, me invadió un escalofrío. El chirrido del metal contra el suelo helado fue como un lamento que me heló la sangre. Dentro, el aire estaba cargado de un olor rancio, mezcla de gasolina añeja y madera podrida. La luz entraba apenas en franjas delgadas, mostrando un escenario detenido en el tiempo. Mis pasos resonaban huecos, acompañados solo por el latido acelerado de mi propio corazón. Entonces lo vi. Entre cajas apiladas y herramientas olvidadas, había un muro falso, demasiado nuevo para aquel lugar. Abandonado, me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada. El silencio se volvió un grito en mi cabeza. Aquella pared era un secreto, y detrás de ella me esperaba la verdad que pondría a prueba mi memoria, mi matrimonio y hasta mi fe. Mis días antes de aquel hallazgo eran simples, casi previsibles. Me despertaba temprano, siempre antes de que el sol iluminara del todo las calles estrechas del barrio. El canto de los gorriones se mezclaba con el repiqueteo lejano de las campanas de la iglesia, marcando un ritmo que ya conocía de memoria. Preparaba café con leche, tostaba pan y me sentaba junto a la ventana a observar cómo los vecinos empezaban sus rutinas. Era un ritual silencioso, casi un refugio contra la soledad que me acompañaba desde la partida de Ricardo. El mercado era mi lugar de encuentro con el mundo. Me gustaba caminar entre los puestos de verduras frescas, con sus colores vivos que contrastaban con los tonos apagados de mi ánimo. El olor a naranjas recién cortadas me recordaba a mi infancia, cuando mi madre me llevaba de la mano por esos mismos pasillos. Saludaba a los tenderos, algunos viejos conocidos, otros apenas rostros repetidos. Allí encontraba conversación breve pero cálida, suficiente para sentir que aún formaba parte de una comunidad viva. Después del mercado, solía regresar a casa cargada con bolsas que pesaban más de lo que mi espalda toleraba. Me gustaba ordenar cada cosa en su lugar, el pan en la panera de barro, las frutas en el frutero de madera que Ricardo había tallado en sus ratos libres. Esos gestos, tan pequeños, me daban la sensación de mantenerlo presente, como si al cuidar de los objetos que él había tocado cuidara también de su memoria. Cada esquina de la casa tenía impregnada su huella, y yo me aferraba a ella con una mezcla de ternura y dolor. Las tardes eran más lentas. Me sentaba a coser junto a la ventana, con la radio encendida en programas antiguos que hablaban de canciones pasadas de moda. El sonido de la aguja, entrando en la tela, era casi hipnótico, un vaivén que calmaba mis pensamientos. A veces, en medio del silencio, creía escuchar la tos de Ricardo desde el garaje o el ruido de sus herramientas golpeando el metal. Me detenía, esperaba, y nada. Era solo mi mente repitiendo ecos de un tiempo que ya no existía. La relación con mi hija mayor era un ancla en medio de esa rutina. Ella vivía a pocas calles, y solía visitarme con los nietos los fines de semana. Sus risas llenaban la casa, devolviéndole, por unas horas, la alegría perdida. Yo cocinaba paella, como Ricardo solía pedirme, y trataba de que el olor a azafrán impregnara las paredes, como antes. Pero al final del día, cuando el silencio volvía a instalarse,
el vacío se hacía más evidente, recordándome que mi vida ya no era compartida. Los domingos tenían un ritmo diferente. Me arreglaba con esmero, colocaba un pañuelo sobre los hombros y caminaba hasta la iglesia del barrio. El eco de los cantos y el incienso espeso me envolvían, dándome la ilusión de compañía. Allí rezaba por Ricardo, por su descanso eterno, y pedía también fuerza para soportar mis propios días. A veces me sorprendía rogando por no descubrir nada que me doliera más de lo que ya había sufrido con su partida. El barrio mismo era un espejo de mi vida, envejecido, cargado de recuerdos, pero aún en pie. Las fachadas descascaradas, los balcones con ropa tendida, los ancianos sentados en las puertas murmurando historias. Cada esquina estaba impregnada de miradas vigilantes, de voces bajas que comentaban la vida ajena. Yo aprendí a caminar con la cabeza baja, discreta, intentando no llamar la atención. Siempre había sido así, y no veía motivos para cambiarlo. Me aferraba a las fotografías que colgaban en la sala. Ricardo joven, con su mono azul de mecánico y esa sonrisa contenida que apenas dejaba entrever. Yo, con mi vestido blanco de boda, tomada de su brazo, convencida de que la vida sería clara y recta como un camino sin curvas. Esas imágenes eran mi tesoro y mi cárcel, me recordaban la historia que habíamos construido, pero también me encerraban en la idea de que nada podía cambiar, de que todo estaba ya dicho y vivido. Algunas noches, la soledad pesaba más que de costumbre. Me acostaba temprano, pero el sueño no llegaba. Me revolvía entre las sábanas, escuchando los ruidos del edificio, la cisterna de un vecino, un portazo lejano, el murmullo de un televisor encendido. A veces lloraba en silencio, con el rostro hundido en la almohada, para que ni mis propias paredes escucharan mi tristeza. Eran lágrimas contenidas, mezcla de amor perdido y de preguntas nunca formuladas. La rutina me daba seguridad, aunque en el fondo sabía que era una red frágil. Si un hilo se rompía, todo podía desmoronarse. Me sentía como una actriz en un escenario repetitivo, interpretando siempre el mismo papel sin esperar un cambio de guión. Y aunque mi corazón a veces pedía aventura o respuestas, mi mente prefería el silencio, porque el silencio, aunque doloroso, era al menos predecible. El sonido del reloj de pared marcaba mis días como un metrónomo implacable. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era un recordatorio de la lentitud del tiempo cuando ya no hay proyectos nuevos. Yo intentaba distraerme bordando manteles que nadie usaba o tejiendo bufandas que nadie pedía. Me aferraba a esas tareas porque me mantenían ocupada, pero en realidad eran solo excusas para no enfrentar la soledad que crecía en mi pecho. Los aromas de la casa eran otro refugio, el guiso lento que burbujeaba en la olla, el pan tostado, el café recién molido. Cada olor me conectaba con épocas en que la mesa estaba llena y las voces se cruzaban en conversación. Ahora esos mismos aromas me golpeaban con nostalgia, como si fueran fantasmas amables que venían a recordarme que ya no éramos los mismos. Mis manos también guardaban memoria. Cada cicatriz de aguja, cada callo en los dedos hablaba de años de costura, de vestidos confeccionados para bodas, comuniones y fiestas que ya quedaron atrás. A veces, al tocar la tela, cerraba los ojos y me parecía sentir a las clientas agradecidas, sonriendo frente al espejo. Eran instantes fugaces en los que me convencía de que aún tenía un lugar en el mundo. El barrio, sin embargo, me recordaba constantemente el paso del tiempo. Muchos vecinos se habían marchado, otros habían muerto. Los locales cerrados con candados oxidados daban un aire de abandono que me entristecía. El garaje de Ricardo, aquel que permanecía clausurado y olvidado, era una pieza más de ese paisaje de decadencia. Nunca pensé que ese espacio pudiera tener alguna relevancia en mi vida. Lo veía como un lugar muerto, lleno de polvo y sombras, y nada más. La relación con mi hija menor era más distante. Ella vivía en otra ciudad y me llamaba de vez en cuando, siempre apurada,
siempre con la voz cortada por obligaciones. Yo le decía que estaba bien, que no se preocupara, y colgaba el teléfono con un nudo en la garganta. No quería ser una carga para nadie. Prefería guardar mis silencios y mis preguntas para mí. Así había sido educada: soportar, callar, no incomodar. Mis paseos por el barrio eran lentos y repetitivos. Saludaba a los vecinos con un gesto breve, me detenía a mirar los escaparates vacíos y regresaba a casa con la sensación de que el mundo se encogía cada día un poco más. La ciudad que antes me parecía vibrante ahora era solo un telón de fondo gris donde mi vida se deslizaba sin sobresaltos. En las tardes de verano, me sentaba en el balcón con un abanico en la mano, observaba cómo los niños corrían por la calle, escuchaba el crujir de las bicicletas sobre el empedrado. Había algo en esas escenas que me enternecía, pero también me recordaba la distancia que me separaba de esos años de vitalidad. Yo ya no corría, ya no soñaba, me limitaba a mirar, como si la vida me hubiera dejado en la orilla mientras los demás seguían navegando. A veces pensaba en Ricardo con ternura, otras con un dejo de reproche. Había sido un hombre reservado, poco dado a las palabras, pero constante y trabajador. Yo lo admiraba por su dedicación, aunque a menudo me preguntaba qué secretos guardaban sus silencios. Nunca me atreví a indagar, lo acepté como era, convencida de que el amor también consiste en respetar los espacios del otro, pero en mi interior siempre quedó la inquietud de si había algo más allá de lo que me mostraba. El eco de esa duda me acompañaba incluso en las noches más tranquilas. Me repetía que lo conocía, que lo había acompañado durante toda una vida, que nada podía sorprenderme ya, pero había momentos en los que un presentimiento extraño se asomaba, como una sombra que rozaba apenas mi conciencia. Entonces lo apartaba. Me decía que era solo la melancolía jugando con mi mente. No sabía que esa sombra, tarde o temprano, se convertiría en un muro real frente a mis ojos. Y así, entre rutinas y recuerdos, pasaban mis días, una existencia sencilla, marcada por el peso de la soledad pero sostenida por la costumbre. Yo me convencía de que ya nada cambiaría, de que el resto de mis años transcurriría en esa calma monótona. Pero la vida, caprichosa y silenciosa, ya estaba preparando el instante en que todo se desmoronaría, y lo haría desde el lugar que menos imaginaba, aquel garaje olvidado al que nunca había prestado verdadera atención. El día que decidí ir al garaje comenzó como cualquier otro, con el olor al café invadiendo la cocina y la radio sonando de fondo con noticias que apenas escuchaba. No había nada en el aire que anunciara un cambio, pero dentro de mí sentía un cosquilleo extraño, como si algo me empujara a salir de la rutina. Tomé las llaves que habían quedado guardadas en un cajón desde la muerte de Ricardo y las miré con cierta desconfianza. Eran pesadas, frías, y su tintinear me generaba una inquietud que no lograba explicar. Caminé hasta aquel lugar con pasos inseguros. El barrio estaba en silencio, interrumpido solo por el rumor lejano de un televisor encendido y el ladrido aislado de un perro. Al llegar, me encontré con la fachada gris del garaje, cubierta de polvo y con la pintura descascarada. Puse la llave en la cerradura, y el chirrido metálico que se escuchó me atravesó el cuerpo como un aviso. Me quedé quieta un instante, respirando hondo, antes de empujar la puerta. Sentí como si estuviera abriendo no un garaje, sino un capítulo oculto de mi vida. Dentro me recibió un olor denso, mezcla de gasolina vieja y humedad acumulada. La penumbra dominaba el lugar, y apenas unos rayos de luz se colaban por las rendijas del techo. Avancé despacio, sorteando cajas amontonadas y herramientas cubiertas de óxido. Mis manos rozaban las superficies frías y ásperas, y cada contacto me arrancaba un estremecimiento. Esperaba encontrar desorden, abandono, recuerdos muertos, pero nada más. No estaba preparada para lo que mis ojos descubrirían unos minutos después. Mientras exploraba, un detalle me llamó la atención, una pared al fondo que
Parecía más reciente que el resto, su color era diferente, y el acabado no coincidía con la humedad vieja que marcaba las demás superficies. Acerqué la mano y palpé el cemento, notando que era más liso, más firme. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué haces aquí, Ricardo?, murmuré casi sin darme cuenta, y en ese momento supe que aquel muro no era parte del garaje original, sino un escondite deliberado. La curiosidad venció al miedo, y comencé a mover cajas y tablones que tapaban el acceso. El polvo se levantaba en nubes espesas, haciéndome toser. El eco de mis propios ruidos en aquel espacio cerrado me dio la sensación de no estar sola, como si alguien me observara desde la sombra. Cuando por fin despejé la zona, pude ver una línea apenas perceptible que delataba una abertura. El corazón me latía con fuerza descontrolada, como si presintiera que lo que había detrás de esa pared iba a cambiarlo todo. Busqué algún objeto con que golpear y encontré un martillo oxidado entre las herramientas. Con manos temblorosas di los primeros golpes, y el sonido hueco confirmó mis sospechas. El muro no era sólido. Detrás había un espacio oculto. Cada golpe era como una traición a la imagen que yo tenía de Ricardo, como si derribar ese tabique fuera derribar también el recuerdo del hombre con quien compartí mi vida. Pero no pude detenerme. La necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Cuando por fin logré abrir un hueco, un aire más frío salió de la grieta, cargado de un olor que no supe reconocer del todo, mezcla de cuero, humedad y algo metálico. Me agaché y miré hacia adentro, tratando de distinguir en la oscuridad lo que allí se escondía. Lo que vi me dejó sin aliento. Estantes llenos de objetos que no tenían nada que ver con el Ricardo que yo conocía. Era como haber entrado en la vida de un desconocido. Me quedé de rodillas frente al muro abierto, paralizada, con las manos cubiertas de polvo y el corazón desbocado. Sentía que aquel descubrimiento no solo me enfrentaba a un secreto, sino que me arrebataba la seguridad de todos mis recuerdos. ¿Quién había sido realmente mi marido? ¿Cuántas verdades había callado durante años? El garaje ya no era un simple lugar olvidado, era el escenario de una verdad oculta que me obligaría a replantearme todo lo que había creído saber sobre mi propia vida. Las primeras noches después del hallazgo fueron un tormento. No lograba cerrar los ojos sin que la imagen de aquel muro abierto se repitiera una y otra vez en mi mente. El silencio de la casa se llenaba de preguntas que no sabía responder. ¿Por qué Ricardo había ocultado todo eso? ¿Qué significaban esos objetos? Me sentía atrapada entre la rabia y la tristeza, como si hubiera descubierto que el amor de mi vida me había tendido una emboscada silenciosa. Cuando se lo conté a mi hija mayor, su reacción fue inmediata: mamá, vende ese garaje, no busques más, papá ya no está, y remover esas cosas solo traerá problemas. Sus palabras me dolieron más que un reproche. Yo esperaba comprensión, un abrazo, pero en su voz solo había prisa por enterrar el asunto. La sexta evitar mi mirada, como si también temiera enfrentarse a lo que pudiera salir de allí. La iglesia tampoco me dio consuelo. Fui a hablar con el párroco, buscando quizá una guía espiritual, pero su respuesta fue fría. Me dijo que a veces el pasado debe permanecer en silencio, que la curiosidad puede ser una tentación peligrosa. Sus palabras resonaban como un juicio disfrazado de consejo. Salí del templo con el corazón encogido, sintiéndome más sola que nunca, como si hasta Dios se negara a acompañarme en ese camino. Los vecinos, siempre atentos a lo ajeno, empezaron a murmurar. Notaba sus miradas clavadas en mí cuando pasaba por la calle. Escuchaba comentarios entrecortados. Algo raro tenía Ricardo, ya lo decía yo. Ese hombre escondía cosas. Cada palabra era una aguja que perforaba la imagen que yo intentaba sostener de mi marido. Sentía que todos sabían algo más que yo. ¿Cómo? Si la última en enterarse hubiera sido precisamente su esposa. Algunos días después,
Un hombre desconocido se acercó a la puerta de mi casa. Tenía un tono demasiado curioso y preguntó si el garaje de Ricardo seguía en la familia. Su interés me puso la piel de gallina. Fingí no saber nada, pero cuando se fue, mis manos temblaban como hojas al viento. ¿Quién era? ¿Qué buscaba? ¿Por qué aparecía justo ahora, cuando yo había descubierto aquel compartimento oculto? La coincidencia era imposible de ignorar. Cada noche se volvía más insoportable. El insomnio me consumía. Me revolvía en la cama, escuchando mis propios latidos acelerados. Sentía un peso en el pecho, como si las paredes mismas del dormitorio me oprimieran. A veces pensaba que Ricardo iba a aparecer de pronto, con su mono azul de mecánico, para explicarme todo con esa voz seca que nunca daba rodeos. Pero el silencio era absoluto, y yo solo tenía las sombras de mis dudas. La presión de mi familia no cesaba. Mi hija menor, desde otra ciudad, me llamó con tono autoritario: mamá, no compliques las cosas. Quédate con los recuerdos bonitos y deja lo demás. ¿Qué ganas con hurgar? Me quedé callada, con las lágrimas contenidas en la garganta. Quise gritar que no podía, que mi vida ya no era completa con tantas preguntas abiertas, pero mi voz se quebró antes de salir. El miedo se transformó en vergüenza cuando algunos vecinos insinuaron que yo también debía haber sabido algo, que nadie vive tantos años con alguien sin notar las mentiras. Esa sospecha me hirió profundamente. Me sentía juzgada, señalada como cómplice de un secreto que ni siquiera comprendía. Caminaba por las calles con la cabeza gacha, temiendo encontrar ojos que me acusaran en silencio. La soledad se volvió insoportable. Pasaba las tardes sentada en el balcón, mirando cómo el barrio seguía su curso, mientras yo me hundía en pensamientos oscuros. Las risas de los niños me sonaban lejanas, como si pertenecieran a otro mundo. A veces me preguntaba si no era yo la que estaba perdiendo la razón, inventando sospechas donde solo había polvo y objetos viejos. Pero el peso en mi pecho me decía que no, que había algo más grande escondido en esa historia. El cuerpo comenzó a resentirse, palpitaciones, mareos, noches enteras sin dormir. Mi reflejo en el espejo mostraba unas ojeras profundas y una piel apagada que no reconocía como mía. Me asustaba ver cómo el secreto de Ricardo me estaba consumiendo poco a poco, como si incluso después de muerto siguiera teniendo poder sobre mí. Era una batalla silenciosa que libraba sola, sin aliados, contra un fantasma que me robaba el aire. Un día, al entrar en el garaje nuevamente, sentí que el espacio entero respiraba distinto. Era como si el lugar me observara, como si las sombras se movieran al compás de mis pasos. El olor a humedad se mezclaba con una sensación metálica en la lengua, un gusto agrio que me provocaba náuseas. Toqué los objetos con cuidado, esperando encontrar una respuesta que nunca llegaba. Cada cosa era un enigma que se negaba a hablarme. Algunas noches soñaba con Ricardo. Lo veía en el taller, inclinado sobre un motor, pero cuando alzaba la vista hacia mí, su rostro estaba borroso, irreconocible. Despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado y la certeza de que esos sueños eran un mensaje. ¿Me advertía? ¿Me pedía silencio? ¿O simplemente era mi subconsciente repitiendo mi angustia? Nunca lo supe, pero los sueños se volvieron parte de mi tormento. Empecé a sentir que todo el mundo estaba en mi contra. Mi familia, la iglesia, los vecinos. Nadie quería que yo siguiera buscando, y eso, en vez de calmarme, me encendía aún más la necesidad de hacerlo. ¿Por qué tanto empeño en silenciarme? ¿Qué verdad podía ser tan peligrosa como para que todos coincidieran en que debía quedarme quieta? La sospecha se clavaba en mí como un cuchillo. Una tarde, al salir del mercado, escuché a dos mujeres hablar de mí a mis espaldas. Una decía: «Pobre Dolores, no sabe con quién se casó». La otra respondió: «Mejor que no sepa,
porque la verdad podría matarla. Esas frases se me grabaron como hierro candente. Ya no era solo mi imaginación, había algo concreto que los demás intuían y yo desconocía. La presión se convirtió en humillación cuando mi propia hija, en medio de una discusión, me gritó que debía dejar de comportarme como una niña curiosa y aceptar la realidad. Sentí que me arrancaba la poca autoridad que aún conservaba como madre. Me quedé muda, con las lágrimas ardiendo en mis ojos, mientras ella se alejaba sin mirarme. Nunca me había sentido tan pequeña, tan impotente. Las preguntas no me dejaban vivir. ¿Quién había entrado antes al garaje? ¿Quién sabía de ese compartimento? ¿Qué relación tenían los extraños que aparecían de repente? Cada duda era una piedra más en el muro de angustia que me rodeaba. Yo, que siempre había llevado una vida discreta, me encontraba ahora en el centro de un laberinto oscuro que no había buscado. Los objetos que encontré parecían cobrar vida en mis pensamientos. Recordaba cada detalle: un maletín de cuero, carpetas con documentos, fotografías borrosas, cosas que no lograba encajar en la vida de un simple mecánico. Pasaba horas sentada en la mesa de la cocina, con la mirada perdida, repasando mentalmente lo que había visto. Cada recuerdo me sumía más en la desesperación. A veces pensaba en tirar todo, en encender una hoguera y reducirlo a cenizas, como si así pudiera borrar el secreto, pero algo dentro de mí lo impedía. Sentía que hacerlo sería traicionarme a mí misma, negar la necesidad de comprender. No podía seguir viviendo con medias verdades. Necesitaba saber, aunque la respuesta me desgarrara el alma. La angustia se transformó en decisión. Por más que todos me aconsejaran callar, yo sabía que no podría descansar en paz si no abría por completo aquel compartimento oculto. Ya no se trataba solo de Ricardo, sino de mí, de mi derecho a la verdad. Era como si la vida me pusiera a prueba. Seguir siendo la mujer sumisa que calla y acepta, o convertirme en alguien capaz de enfrentar sus miedos. En las noches más oscuras, me sentaba en la cama y hablaba con Ricardo en silencio. Le preguntaba por qué. Le pedía explicaciones que nunca llegaban. A veces le decía que lo odiaba por dejarme sola con esta carga, otras que lo amaba todavía a pesar de todo. Era un diálogo imposible, pero necesario para no enloquecer. El barrio se convirtió en una prisión. Cada vez que salía sentía que todos me observaban, que cada ventana escondía una mirada acusadora. Yo, que siempre había sido discreta, me veía ahora como protagonista involuntaria de un drama que corría de boca en boca, y lo peor era que ni yo misma sabía cuál era la verdad de la historia. El cansancio me iba doblegando, mis manos temblaban incluso al coser, mis piernas se volvían pesadas en los paseos al mercado. La vida parecía drenarse poco a poco, como si el secreto del garaje me estuviera robando la energía vital. Mis ojos se apagaban, pero dentro de mí crecía una llama obstinada que me empujaba hacia adelante. Empecé a escribir en un cuaderno mis pensamientos, mis sospechas, mis recuerdos de Ricardo. Era mi forma de ordenar el caos, de darle sentido a lo incomprensible. Escribía de madrugada, con la lámpara encendida y el silencio como único testigo. Cada palabra era un desahogo, pero también una promesa: algún día descubriría toda la verdad. Un atardecer, al mirar el garaje desde la acera de enfrente, sentí que el lugar me llamaba. El sol caía y tiñó la fachada de tonos rojizos, como si el edificio sangrara. Me estremecí. Entendí entonces que ya no podía postergar más. El secreto me estaba consumiendo desde dentro, y la única manera de liberarme era enfrentar lo que quedaba oculto. Esa certeza me dio fuerzas. Aunque todos se opusieran, aunque me señalasen, aunque la verdad doliera más de lo que podía imaginar, sabía que no podía seguir viviendo en la ignorancia. Era tiempo de romper por completo el muro y enfrentar el pasado, sin importar el precio que tuviera que pagar. Mi vida ya no podía sostenerse sobre dudas. Necesitaba la verdad, aunque me costara todo lo que aún me quedaba. Abrí el compartimento con las manos temblorosas,
como quien desata una soga que ha tenido años apretando sin querer mirar el nudo. Al principio la luz no alcanzaba a revelar mucho, cajas amontonadas, paquetes envueltos en papel ya amarillento, y un olor a papel viejo que olía a tiempo detenido. Tiré de una carpeta y, al desplegar las hojas, una ráfaga de memoria me atravesó, cartas indiscretas, fotocopias y anotaciones en tinta azul. Mi pulso se disparó, sentí un temblor que no era solo físico, sino que parecía venir desde el fondo de mis entrañas. Aquello no era polvo inofensivo ni trastos olvidados, era la voz callada de mi marido hablando en secreto, y yo estaba expulsando esa voz a la luz. Las cartas estaban dirigidas a un nombre que no era el mío. Leí la primera en voz baja, como si recitar en silencio fuera un sacrilegio, palabras dulces, apelativos clandestinos, promesas con fechas y referencias a paseos que yo nunca supe. Había fechas escritas con la misma caligrafía seca de Ricardo, y sin embargo el contenido era íntimo, lleno de confidencias que siempre me habían sido negadas. Cada línea era una cuchillada que abría preguntas sin bordes. Sentí que el aire en mi garganta se volvía espeso. Quise llorar, gritar, preguntar, pero solo pude sostener la hoja temblando entre los dedos. ¿Cómo había convivido con ese doble silencio? Junto a las cartas, encontré una fotografía doblada que me dejó sin respiración, Ricardo sonriendo, sí, pero con un niño pequeño apoyado en su pierna, ambos cubiertos de polvo de taller, con la mirada del hombre que admite una ternura distinta. Era un retrato robado al tiempo, con una fecha escrita al dorso. El niño no era ninguno de mis nietos. Era un niño que nunca había visto en mi vida. Mis manos se volvieron de hielo. En la foto había una complicidad que me fue arrebatada, la certeza de que mi compañero había sido también otro padre, en un ámbito que me fue vedado. Sentí que me desmoronaba y, al mismo tiempo, que algo en mí despertaba, hambriento de comprender. Entre las cosas también había documentos más fríos, facturas, recibos de pagos a una clínica, notas de transporte con nombres que no conocía. Un cuaderno con cuentas anotadas a lápiz mostraba entradas y salidas de dinero, fechas y conceptos que mencionaban ayuda, sueldo extra y direcciones de un barrio que yo apenas conocía. Todo apuntaba a una vida de esfuerzos subterráneos que Ricardo había sostenido al margen de nuestra historia. Esa mezcla de generosidad oculta y de ocultamiento me confundía. ¿Lo había hecho por vergüenza, por deber, por otra forma de amor? El misterio me pellizcó el alma y, por primera vez, la ira y la ternura lucharon dentro de mí en el mismo latido. Cuando saqué un pequeño zapato de niño, clavado entre papeles y trapos, el mundo se me hizo indescifrable. Era un zapato diminuto, con la suela gastada por juegos que yo no había visto. Lo sostuve como quien sostiene la prueba irrefutable de una mentira sostenida. Mi mente, obstinada, buscó racionalizar. Quizá Ricardo había cuidado de un sobrino. Quizá había ayudado a un amigo, pero cada objeto que salía a la luz parecía contradecir la versión simple que yo me había contado de mi matrimonio. No podía evitar sentirme traicionada, no solo por las mentiras posibles, sino por los silencios que compartimos en tantos años como matrimonio. La evidencia no se limitaba a ternuras furtivas o cuentas. Hallé también recortes de prensa, entradas de un teatro y una identificación con un nombre que sonó como un golpe en la sien. Había cartas mecanografiadas, no solo manuscritas, que hablaban de reuniones y de compromisos nocturnos. A medida que sacaba cada pieza, la figura de Ricardo se desdoblaba. Por un lado, el hombre huraño que volvía al taller con olor a gasolina. Por otro, alguien que tejía una red de existencias ajenas con una dedicación que yo jamás imaginé. La contradicción me dejó exhausta. ¿Cómo coexistían el respeto por el trabajo y la discreción con esas acciones clandestinas? ¿Qué clase de hombre había sido realmente? El clímax emocional llegó con una carta dirigida a mí, pero nunca enviada, una hoja arrugada,
con la tinta corrida por lágrimas que no fueron mías. La leí en voz alta, con una voz que me traicionaba, porque su letra era la del hombre que yo amaba. Si algún día te descubrieras con dolor, quiero que sepas que mi silencio fue por protegerte. Esas palabras, que intentaban justificar el secreto con una supuesta nobleza, me hirieron con una precisión que dolía. No era solo la traición del hecho, sino la paternalista excusa de quien decide por otro lo que es mejor. Me enfurecí y, sin embargo, una parte de mi corazón buscó entender la intención que él proclamaba. En el momento en que comprendí la magnitud de lo encontrado, una oleada de vecinos irrumpió con preguntas, rumores y miradas. Alguien había visto la luz del garaje. Alguien había llamado para que me dieran la cara. Sentí la ciudad sobre mi espalda como una presión física. Parecían venir a juzgar no solo a Ricardo, sino a mí por haber permanecido ignorante. Me enfrenté a sus voces con una mezcla de rabia y dignidad. Les dije que yo no había pedido este espectáculo, que la verdad no era un espectáculo para ser consumido. Sus murmullos no cedieron, pero en mi pecho algo cambió. Ya no sería la mujer que se esconde ante el juicio ajeno. Al cerrar el último cajón, comprendí que el acto de abrir aquel compartimento me había arrancado a una versión de mí misma que necesitaba morir. La traición que ardía dentro mío era real y punzante, pero junto a la rabia nació una claridad glacial. El amor que viví con Ricardo existió, aunque no fuera todo lo que pensé. Sentí que mi duelo tenía ahora una nueva forma. No solo lloraba a un marido, sino a la idea de un matrimonio sin sombras. Era un duelo más honesto, más completo, que reclamaba reconocimiento para todas las partes, incluidas las ocultas. Al salir del garaje con las manos llenas de pruebas y el corazón hecho jirones, me di cuenta de que ese momento era, también, un punto de inflexión. El riesgo que asumía no era solamente enfrentar a los vecinos ni a mi propia familia, era asumir que mi memoria necesitaba ser reconstruida con fragmentos de verdad sin edulcorar. Así, con la boca seca y los ojos enrojecidos, entendí que mi acto de abrir la pared no destruiría solo recuerdos, me ofrecería la posibilidad de reconstruir mi vida sobre una verdad que, aunque dolorosa, me concedía la libertad de elegir quién quería ser a partir de ahora. Salí del garaje con los papeles apretados contra el pecho y la sensación de que algo en mi interior se había fracturado para siempre, pero esa fractura, paradójicamente, abrió una grieta por donde empezó a entrar luz. Caminé despacio por la calle, sintiendo el peso de las miradas como si fueran lluvia fría que me pegaba al cuerpo, y al mismo tiempo notando cómo, por primera vez en mucho tiempo, mis pasos no estaban guiados por el miedo al que dirán, sino por un deseo profundo de ser honesta conmigo misma. En la casa, extendí los documentos sobre la mesa de la cocina y me senté a observarlos como quien contempla un mapa que debe reconstruir su propio pasado. Hubo lágrimas, muchas, pero también una calma nueva, una especie de respiración más larga que me permitió ordenar los hechos sin la urgencia de la vergüenza ajena. Sentí que el duelo que hasta entonces me había definido debía ahora transformarse, no solo llorar a Ricardo, sino reconocer la complejidad de un hombre que fue muchas cosas y que, con sus secretos, me exigía una verdad más completa sobre nosotros. Empecé a escribir cartas que no enviaría, a hablar en voz alta las preguntas que nadie podía contestar, y en ese acto simple hallé un primer gesto de libertad. Con el tiempo, la familia tuvo que enfrentarse a lo que yo había descubierto. Hubo conversaciones tensas, reproches y silencios, pero también momentos de diálogo sorprendente que no esperaba. Mi hija mayor vino una tarde y, tras mirarme con ojos cansados, me tomó la mano y dijo que no había sabido ver algunas señales. Su voz tenía culpa, sí, pero también ternura. Empezamos a ordenar juntas lo encontrado, no como un tribunal que busca culpables, sino como dos mujeres que intentan comprender a un hombre que ya no puede contar su versión. Encontramos piezas que hablaban de ayuda económica a un barrio pobre,
cartas que mostraban cariño por alguien que necesitaba un padre, recibos que delataban sacrificios de los que él no hablaba en casa. Ese mosaico imperfecto obligó a nuestra familia a reescribir la historia con menos certezas y más compasión. Aprendí, dolorosamente, que el perdón no es olvido, es aceptar que la verdad puede ser múltiple y que amar a alguien no impide descubrir su complejidad. La comunidad, que al principio vino con usurpas y cuchicheos, poco a poco fue cambiando su mirada. Algunos vecinos que antes murmuraban se acercaron con cautela y me ofrecieron recuerdos que completaron fragmentos de la vida de Ricardo lejos del taller, relatos de gestos silenciosos, favores discretos, una mano que ayudaba a quienes nadie miraba. No todas las voces fueron comprensivas. Hubo quienes mantuvieron su juicio, quienes prefirieron la versión cómoda del chisme, pero entre las contradicciones, aparecieron relatos humanos que mostraban a un hombre con contradicciones, a veces generoso y otras veces distante, alguien que vivía en los intersticios. Ese reconocimiento colectivo no borró mi dolor, pero empezó a disminuir la sensación de estar sola frente a una verdad que me había explotado en la cara. Sentí que, al dar espacio a esas voces, mi memoria de Ricardo se volvía menos rígida y más verdadera, porque incorporaba los matices que antes me fueron negados. A medida que pasaban los meses, la casa se fue llenando de nuevas rutinas. Dejé de esconder los papeles en un cajón y comencé a organizarlos en carpetas, etiquetando fechas, nombres y lugares, tratando de dar sentido a lo que había sido oculto. Me inscribí en un taller de escritura en la biblioteca del barrio, donde aprendí a poner palabras al duelo y a la reconciliación interior. Allí, entre personas de distintas edades, fui reconociendo que mi historia no era un caso aislado de traición, sino una experiencia humana que podía hablarse sin sensacionalismo. Escribir me ayudó a nombrar la traición, la ternura y la complejidad. También me permitió asomarme a la posibilidad de construir una identidad que ya no dependiera exclusivamente del rol de viuda ni de la narrativa que otros querían imponerme. Fue liberador entender que podía ser Dolores, con mis costuras, mis recuerdos y mis heridas, sin tener que encajar en una versión idealizada del pasado. Con el tiempo fui tomando decisiones prácticas que representaban mi nueva autonomía. Vendí el garaje no por miedo, sino porque ya no quería que ese espacio siguiera consumiéndome. Lo hice después de documentar todo y de hablar con personas que podían garantizar que aquello no se perdería en historias retorcidas. Parte del dinero lo usé para arreglar el balcón y plantar flores que Ricardo nunca hubiera notado. Otra parte la guardé para viajes cortos con mi hija, para visitar lugares que antes parecían lejanos. Sentí que recuperar el control de lo material era también una forma de reconstruir mi dignidad. Cada pequeño acto, una cortina nueva, un mantel bordado, una llamada a una amiga que hacía tiempo no veía era una puntada nueva en la manta con la que abracé mi vida reconstruida. Aprendí a decidir por mí misma, sin pedir permiso ni sentir que debía justificar mi necesidad de paz. Emocionalmente, la transformación fue lenta pero constante. Hubo días en que la nostalgia me golpeaba con fuerza, otros en los que la rabia resurgía como un fuego incómodo, pero también hubo mañanas de silencio claro en las que me levantaba sin la opresión que antes sentía. Comencé a aceptarme con más ternura, a permitirme la contradicción de llorar por lo perdido y sonreír por lo ganado. Empecé a coser ropa para mí, no para otras personas. Creé un pequeño proyecto de arreglos para los vecinos, algo que me devolvía sentido y compañía. En esas manos que vuelven al oficio descubrí una forma de sanación. Cada prenda reparada era una metáfora de mi propia costura emocional. Mi identidad dejó de depender de la historia de Ricardo y se nutrió de mi capacidad de crear, cuidar y sostenerme. También redefiní mi relación con la fe. Ya no encontré respuestas absolutas en la iglesia ni en los sermones,
pero sí hallé un espacio para la reflexión y la compasión cuando encontré a algunas personas dispuestas a escuchar sin condena. Empecé a asistir a grupos de apoyo donde se hablaba de pérdidas y silencios, y allí comprendí que la espiritualidad puede ser práctica, actos de cuidado, palabras que alivian y la decisión de perdonar para vivir. Mi oración cambió de tono, dejó de ser súplica para convertirse en diálogo íntimo conmigo misma y con lo que me rodea. La fe dejó de ser una orden que me decía calla y se transformó en una compañera que me sostenía en el proceso de reinvención. En la reconstrucción cotidiana, encontré pequeñas victorias que alimentaron mi autoconfianza. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana, un vecino entró a agradecerme por haber reparado la manta de su nieto. Me miró con respeto y me dijo que admiraba mi valentía. Fue un gesto sencillo, pero me recordó que había recuperado presencia en la comunidad no como la mujer pasiva que todos creían conocer, sino como alguien con palabra y decisión. Empecé a aceptar invitaciones al café y a participar en las actividades del centro cultural del barrio. Cada relación reconstruida fue una puntada más en el tejido social que me rodeaba. Sentí que mi nombre volvía a sonar con naturalidad en las calles, sin la carga de vergüenza que antes me oprimía. La memoria de Ricardo no desapareció, se transformó. Ahora lo recuerdo con todas sus contradicciones: el mecánico que olía a gasolina, el hombre que con sus silencios escondía gestos de ayuda, el compañero que me dio años de vida compartida. Mi amor por él no se extinguió, pero dejó de ser ciego. Pude llorarlo de manera más honesta, sin edulcorar lo que fue difícil ni negar lo que fue bueno. Comprendí que los seres humanos no son monolitos, pueden amar y fallar, proteger y ocultar, ser ternos y también cometer silencios que duelen. Aceptar esa complejidad me permitió soltar la idealización y abrazar la verdad humana, que siempre es imperfecta. Al cerrar este capítulo, siento que mi vida ha ganado otra armonía, no porque todo se haya reparado como antes, sino porque aprendí a escucharme y a elegir. Sigo siendo costurera, sigo amando la ciudad con sus grietas y su encanto, y ahora camino con la certeza de que puedo convivir con la memoria sin que ella me encierre. Historias como esta no pueden quedarse en silencio. Si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela, porque a veces la verdad, por dura que sea, libera más que cualquier consuelo fingido.